en el suelo. Cuando veníamos hacia aquí, yo he puesto el GPS y he visto calle del Corro y casi me desmayo, porque Me consta. a mí me contaban en este sitio, los niños sabían que había muertos debajo del suelo, y entonces cuando venían jugando o haciendo algo por aquí, este trozo lo pasaban muy rápido, porque tenían miedo. Yo no sabía que le llamaban calle del Corro por eso, y me Sí. imaginaba que jugaran al corro. No, no. Era porque corrían. Ah, O sea, que ustedes de pequeña sabían que esto estaba aquí. sí. Yo sabía que había aquí. Incluso aquí llegaron a poner 15 en lugar de 13. Sí. Lo que pasa es que uno lo salvaron. Uno se escapó. Eso, sí. Y el otro que quedaron, vinieron, lo desenterraron y lo llevaron. Se lo llevaron. Pero claro, con toda la mala suerte que lo llegaron a desenterrar y como no se desorientó, casi da con la policía, casi lo matan a él. Veo que sabe mucho. Y sabe, después sí, sí. quedaron aquí 13 y como estuvieron aquí mucho tiempo, le llegaron a llamar los 13 de Priaranza por el tiempo que estuvieron aquí. Como si fueran de aquí, lo que pasa es que no eran de aquí. ¿De dónde eran? Pues no eran de aquí. Pueblos cercanos. De Villafranca y de Trabadelo. Lo que pasa es que les cuadraría aquí, porque tuvieron que era el sitio más lejano. Los que eran de aquí, jugarían para otro lado. Bueno, aquí hay varias fosas, cuidado. ¿Sabes un poco para aquí adelante? En esta carretera hay más fosas, en Santalla hay otra, en la curva de detrás hay otra. En la curva ahí, tirando para... El maestro de Orellán, o sea, por aquí hay bastantes fosas. ¿Usted sabe de más sitios? Sí, ellos excavaron otra casa en Villa Libre. La casa que ha contado antes Marco, de la familia que cavó dentro de la casa su tumba. Sí, porque claro, tenía que vivir allí, porque si Escondido. no, él iba a declarar contra su hermano y lo mataban. El hermano ya había muerto y no lo mataban a él, y para que no lo mataran a él, quiso vivir debajo, así, enterrado en un sótano, y allí se murió. ¿Y usted cómo ha conocido estas cosas? Y los conocí porque me lo contaba mi padre. Tu padre. ¿Tu padre estuvo en la guerra? Él pasó por aquí. ¿Era de aquí, de Prianza? Sí. ¿Y tu madre era de Mi Prianza? madre era de Villa Libre. Y a los niños de Villalibre les trajeron aquí a ver los cadáveres. Los trajeron aquí cuando después que los cruzaron, los dejaron todos así, a la buena de Dios. Trajeron de aquí a uno de Villa Libre para que se enterrara. Al cubero. A Francisco Cubero, se llama Francisco. Francisco Cubero, Sí, sí. Francisco. Y a enterrarlos. Pero a mí me dijeron que también un profesor trajo a varios estudiantes. El profesor que le dio la clase a mi padre, que era un crío de aquella, pues los trajo aquí y mi padre de aquella cogió tanta impresión de verlos, los huesos, que es que en la comida veía un hueso y es que se lo comía la comida. Ah, Uy, entonces tenemos que tener un cuidado de decolarle todo, porque iba así, bueno, confundir un hueso con una corteza de pan y nos armaba un rollo que para qué. Y por esto. Por Yo esto. decía que por la memoria de haber visto No, huesos no. aquí. Es que un trocín así, ¿A usted le suena este hombre? este, Ese Cubero. sí. Yo además compré el libro Las cosas de Franco. Ah, pues lo que digo. Lo compré por culpa de mi padre, Por culpa de él. porque lo leyera. Bueno, lo leía. ¿Y lo leyó? Hombre, una vez y otra y otra y Sí. otra. Joder, qué fuerte. ¿Y qué Guau. decía? Nada, él lo acababa de leer hasta aquí. Y como- empezaba otra vez. Es que es muy fuerte. Sí, sí. Yo ¿Y que cuándo no- murió su padre? Murió en el 2009. ¿Y estuvo aquí cuando se exhumó la fosa? No, porque de aquella nos ocupó la época de las castañas. Y, No. y esta- Aquí es una zona llena de castaños y la, Chestnut era trees. por octubre. la recogida de castañas es sagrada. Bueno, la del vino también. Sí. Pero esto fue en octubre, finales de octubre, que es cuando aquí se recoge la castaña. Y principios de noviembre. Pero sí, aquí vino la televisión y la radio y todo. Mira, ¿y quién mató a los 13? Pues los mataron por los falangistas. ¿Usted oyó hablar de algún falangista de por aquí? Pues no sé yo. El día que se abrió esta fosa, el mismo día, el mayor asesino de esta zona murió con 83 años. ¿Le suena el nombre de Sinforiano? Sinforiano. Sí, era un pistolero de esta zona.
ese mismo día se murió el pistolero que más gente había asesinado por aquí. ¿Cuál? El que escapó y no era la gente capaz de encontrarlo nunca. Un falangista que se escapó. Bueno, que estaba más vivió por los montes. Ah, usted habla de Girón. Exacto, Girón. Girón era un guerrillero Es, siempre de la dice mi gente madre, que se echó al pero monte si acaba de estar con uno y dice que se marchó otra vez. y estuvo 15 años sobreviviendo por las montañas por aquí. Hasta que lo mató, en su grupo guerrillero se infiltró un guardia civil vestido de paisano, ¿De sin verdad? uniforme, se metió en su banda y un día lo mató por la espalda. Y su cadáver lo colgaron en Ponferrada, donde hemos estado, durante 15 días en la puerta del cementerio. O sea que en su casa se hablaba de esto. Sí, mi madre me contaba la historia de Girón, decía ya, pero ¿cómo puede ser ese hombre tan escurridizo? Porque Sí. se escapó muchas veces. Porque decía, sí, parece que estaba hablando con una persona y de repente ese hombre ya no se le veía. Digo, Pues como se les escapó muchas veces a la policía, lo colgaron del cementerio para demostrarle a la gente que esa vez era Girón, porque otra vez mataron a uno, vendieron públicamente que por fin lo habían capturado y no era él. Entonces cuando sí lo asesinaron a él, mi padre lo recuerda porque vivía en Ponferrada en esos años y colgaron el cadáver en la puerta del cementerio para que todo el mundo viera el cadáver de Girón. Pues yo le voy a contar ahora, no sé si tiene tiempo, sí, qué pasó con la gente que vino aquí, ¿no? Yo os he contado, este es mi abuelo. sí. Esta foto está hecha en Nueva York. Mi abuelo estuvo allí hasta el año 1925. En 1925 viene aquí a su pueblo, a lo de Villafranca, donde vamos a comer, para vender unas tierras de sus padres y montar en Nueva York una tienda de productos españoles. Pero conoce a mi abuela. Mi abuelo vuelve en el verano de 1925. Y debió ser un flechazo porque se casaron el 10 de enero de 1926. Y él ya no volvió a Estados Unidos, pero montó un gran almacén en su pueblo. Entonces, cuando llegó la República, mi abuelo militaba en Izquierda Republicana, que era un partido laico, moderado, progresista, que quería separar la Iglesia del Estado y potenciar la educación y la educación. Que por eso mi padre, en esa foto que estaba en el laboratorio, sale con una pancarta pidiendo un grupo escolar. Lo que estaba pidiendo es una escuela pública y laica en su pueblo. Cuando se da el golpe de Estado, a mi abuelo le empiezan, aquí hay documentos, la Falange le empieza a cobrar dinero. Esto es las fosas de Franco. Pues yo tengo más grande. Sí, esta es una edición que se hizo después. Ah. Entonces le van pidiendo dinero y le van haciendo pagar, le dan 3 días de plazo, una amenaza. Si no paga, tiene 3 días, si no paga... Y entonces el 16 de octubre de 1936, mi abuelo le vuelven a llamar a que vaya al ayuntamiento. Él tiene tan normalizado eso de que le llame la Falange y le pidan dinero que ese día va con uno de sus hijos, con mi tío Ramón, que tenía 7 años. Entonces cuando llegan a la puerta del ayuntamiento y él cree que va a recoger otro vale como este que dice: la comisión constituida para reunir fondos necesarios para el sostenimiento de las milicias de Falange que tan importante servicio prestan en esta villa, le corresponde financiar con 75 pesetas que deberá ingresar en el plazo de 3 días, ¿no? Pues a él le van cobrando ese dinero Cuidado. hasta un día que va con su hijo Ramón, tiene 7 años. Cuando llegan a la puerta del ayuntamiento, le dicen a mi abuelo que él está detenido y a Ramón que se vaya a su casa. Pues Ramón se vuelve a casa y se lo cuenta a mi abuela. Por la tarde mi abuela va con otro de sus hijos, Manolo, que tiene 6 años, al ayuntamiento. Vamos a comer justo enfrente del sitio donde estuvo detenido mi abuelo. Mi abuela va con otro hijo al ayuntamiento con una cesta que tiene ropa limpia y algo de comer. Cuando llegan a la puerta del ayuntamiento, a ella no le dejan entrar. Y mi tío Manolo, con 6 años, entra con su cesta a un calabozo, está un rato con mi abuelo, y cuando se van de allí y están volviendo a casa y se han alejado bastante, mi tío mete la mano en el bolsillo y saca este anillo que hoy llevo yo en mi mano, que es, cuidado, la forma que tiene mi abuelo
de anunciarle a mi abuela lo que le va a ocurrir. O sea, es la forma de despedirse. Pues mi abuela va a buscar a falangistas que tienen poder a ver si por piedad salvan a su marido, ¿no? Ellos ya sabían, porque ellos eran de un pueblecito eran de un pueblo cerca de Villafranca, y en agosto del año 36 un día en el pueblo aparece un cadáver en una cuneta boca abajo, una persona muy bien vestida, con un buen traje, con un buen sombrero, con buenos zapatos. Durante 2 días nadie se atreve a tocarlo, pero a los 2 días empieza a descomponerse el cuerpo y de noche la gente del pueblo lo sube a un carro y lo entierra en el cementerio. Ellos ya sabían que pasaban esas cosas porque las habían visto con sus propios ojos. Por la mañana mi padre, que le faltan 2 días para cumplir 10 años, va a llevarle el desayuno. Y cuando llega a la puerta del ayuntamiento, el falangista que hay allí, burlándose de él, le dice: yo he entrado a las 8 de la mañana y tu padre ya no estaba aquí, puede que haya saltado de noche por una ventana. Sí, seguro. Entonces mi padre vuelve a casa, se lo cuenta a mi abuela y mi abuela sabe lo que ha pasado. Entonces 2 hermanos de mi abuela cogen un coche. Villafranca está a 33 kilómetros de aquí, nunca vinieron a buscar por aquí, empezaron a dar vueltas alrededor de Villafranca a ver si encontraban el cuerpo, no lo encontraron. 63 años después, yo soy periodista y soy padre y quiero escribir una novela que tenga que ver con la guerra. Y dejo mi trabajo y me doy 1 año de plazo para escribirlo. Y empiezo a venir aquí, al Bierzo, no a preguntar por mi abuelo, a preguntar por cosas que pasaron entonces. Y entonces en marzo del año 2000 quedo con un amigo de mi padre que vive en Ponferrada, me lleva a un pueblo a ver a un amigo suyo que había sido guerrillero con Girón, el hombre del que estaba hablando esta mujer, de un pueblo que se llama Cabañas Raras. Nos vamos a comer y por la tarde yo había quedado con otro hombre. Cuando estamos comiendo, ese hombre me llama a casa de Arsenio y me dice que no puede venir porque tiene un problema familiar. Si ese hombre no hubiera tenido ese problema familiar, yo no estaría aquí ahora. O sea, es... Pues tienes 20 metros para pasar. No, es que hay de 2 lados. Hay más tránsito en Priaranza que en la Gran Vía. Ah, porque estos seguro que van para el bar que hay aquí. ¿Y qué tiene ese bar? Hoy, los sábados y domingos hay así. Vale, vale. Y si hubiera bodas. Bueno, yo dejo mi trabajo y ese hombre llama y dice que no puede venir a contarme lo que me iba a contar. Entonces yo sigo hablando con Arsenio, este amigo de mi padre, y en un momento hablamos de mi abuelo. Y entonces me dice que él sabe dónde está la fosa, más o menos. Y paramos en el pueblo que hemos visto antes, que se llama Villalibre de la Jurisdicción. Que como dice la gente aquí, ni es villa, ni es libre, ni tiene jurisdicción. Un nombre un poco peculiar. Y entonces, preguntando a gente, llegamos hasta este sitio. Yo llegaba muy nervioso porque me entró ahí... Esto es jurisdicción de Villalibre. Sí, pero digo, nosotros llegamos porque alguien nos dijo, uno de esos niños que había estado con el profesor aquí, Wow. casualmente hablamos con él en ese pueblo y nos dijo que la fosa estaba a la entrada del pueblo. Nosotros buscábamos 12, 14, 15 personas, no sabíamos bien. Y yo vengo delante y justo hay un hombre aquí paseando y estaba como dando la vuelta para volver hacia el pueblo y le digo: ¿usted me puede ayudar? ¿Usted sabe dónde hay una fosa de la guerra donde puede haber 12 o 13 personas? Y estira el brazo y me dice: debajo de esas nogales. La fosa estaba exactamente en este recuadro. Entonces yo, muy emocionado, mi padre ya no vive, le llamé por teléfono. Yo venía de vacaciones aquí en verano y hay un monte, antes de que habéis llegado a Ponferrada, hay un monte que se llama Monte Arenas, donde hay cientos de cadáveres. Y todas las familias de los desaparecidos que no sabían dónde estaba su desaparecido, decía Monte Arenas, porque era el gran matadero de por aquí. Entonces yo desde aquí llamé a mi padre, le dije dónde estaba y me volví a Madrid. Yo venía el domingo, yo venía los domingos, salía muy temprano a Madrid, volvía en el día y volví a Madrid con la cabeza acelerada, ¿no? Porque a mí de pequeño me contaban algunas cosas de mi padre, de mi abuelo, perdón, pero mi padre me prohibía hablar de él fuera de casa. Entonces yo lo desarrollé como una vergüenza familiar. O sea, algo había hecho mi abuelo que yo tenía que ayudar a esconder. Lo que hice fue escribir un artículo en la prensa local, en un periódico que ya no existe en León, la Crónica de León,
Ahora hay una nueva crónica, entonces era la Crónica Secas, que titulé Mi abuelo también fue un desaparecido. Y yo ahí me quejaba de que España había detenido a Pinochet en Londres, habíamos abierto juicios en Chile, Guatemala, Argentina, desde aquí, pero de los desaparecidos de aquí no se decía nada, ni siquiera se les llamaba desaparecidos. ¿Ustedes cómo llamaban a esta gente en los pueblos? Aquí a esto le llamamos los putas de frío. No, pero a la gente en general que habían matado así. Pues yo no sé. Mucha gente le llamaban paseados, que era un eufemismo. Un paseado está escondiendo un crimen, por lo tanto no hay un criminal, no hay un verdugo, y es como alguien que salió de paseo y nunca volvió a su casa. Entonces yo puse al final del artículo mi número de teléfono para ver si aparecían familiares, y el que me llamó fue un arqueólogo, que su madre era de aquí, que dijo que podía ayudarme, que su mujer además era antropóloga forense y me podían ayudar a exhumar la fosa. Y 3 semanas después un grupo de arqueólogos y forenses tardaron 3 días en encontrarla, y veis que no es mucho sitio, pero aquí vino una excavadora y con mucho cuidado el arqueólogo iba dirigiendo la excavadora. Y esa señora además era prima de mi madre. La madre de Julio. Bueno, pues ese, el arqueólogo era de familia de aquí. Pues el primer día, que es la tarde del viernes, no aparece nada. El segundo día no aparece nada. Y el tercer día yo voy a visitar a otro testigo del que me han hablado, por si Francisco Cubero, el que vivía aquí, igual es un poco más para allí o era por allí. Y cuando estoy volviendo con el coche, alguien me hace una seña para que vaya corriendo. Yo aparco mal el coche aquí en la cuneta, estas ceras no existían. Aparco mal el coche, salgo y vengo corriendo. La tierra, yo no lo sabía entonces, esta tierra tiene memoria y esta la tiene. Cuando alguien remueve la tierra, tarda entre 120 y 150 años en estar igual de dura. Por la presión, la lluvia, la presión atmosférica, la tierra se va compactando y necesita más de 100 años para estar igual de compacta. Cuando el operador de la excavadora metió el cazo, era un poco más aquí, más o menos a esta altura, él notó que el cazo de la excavadora entraba más fácilmente y por lo tanto notó que esa tierra había sido removida 64 años antes. Y entonces cuando él metió el cazo aquí dijo, aquí hay algo. Y es el momento en el que yo estaba llegando y alguien me dijo, corre, corre. Entonces cuando sacó el cazo de la excavadora, el arqueólogo con un pincel, el arqueólogo es de León, vive en León, es el arqueólogo de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, empezó a dar con un pincel y apareció una bota con los huesos de un pie dentro. Yo en ese momento me acordé de mi abuela. A mi abuela le arrasaron la vida. Mi abuela tuvo que salir adelante con nada, con 6 hijos. El mayor era mi padre con 10 años y la menor tenía 9 meses. Y le quitaron todo lo que tenía y tuvo que buscarse la vida como pudo. Gracias a que mi abuela tenía una cuñada en Nueva York que le mandaba ropa y le mandaba algo de dinero, fue una de las cosas que le hizo sobrevivir. Era la madre del primer juez hispano que hubo en el estado de Nueva York, en el Tribunal Supremo, que se llamaba Emilio Núñez. Emilio Núñez Silva. El Emilio era por mi abuelo, por lo que tenía ese nombre ese juez. Entonces, sobrevivía con esa ayuda, pero malvivía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque yo ahí me enteré. ¿Qué pasó esa noche en que mi abuelo se queda detenido? ¿No? Él está detenido en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Esa noche llega un camión al Ayuntamiento de Villafranca y meten a 14 personas. Nosotros no entendíamos por qué habían ido tan lejos. Primero, estas muertes las dejaban aquí para que la gente las viera. Igual que lo vio, esta carretera hacia Ponferrada era muy transitada. Gente que vendía castañas en Ponferrada, que vendía leche, que vendía queso, que vendía verduras, bajaba por la bicicleta o andando por aquí y iba y venía, ¿no? Entonces cuando los cadáveres, dejaron aquí 14 cadáveres. ¿Qué pasó con ellos? Esa noche los saca un camión de gaseosas del ayuntamiento. Viajan de Villafranca a Ponferrada y en Ponferrada sacan a una persona, que es el hijo de un guardia civil. Los falangistas de Ponferrada
no querían asesinar al hijo del guardia civil porque al día siguiente se podía encontrar con el guardia civil y el guardia civil lleva una pistola. Hombre, Entonces no pidieron a los falangistas de Villafranca que lo recogieran y lo asesinaran aquí. Entonces el camión llega de Ponferrada a Villafranca y hay 2 personas que van dentro, van 15 personas, saben lo que les va a pasar. Detrás va un coche con 4 pistoleros de Falange, que son los que los van a asesinar. Y 2 de las personas dicen que cuando se para el camión ellas van a saltar y se van a escapar. Entonces para el camión y el coche que va detrás con los pistoleros y 2 personas, es de noche, saltan y se echan a correr hacia el río. Aquí está el río Sil, que es un río muy importante aquí en Galicia. Entonces los pistoleros salen rápido a disparar, matan a uno, pero el otro se escapa. El otro, por las montañas, vivía en un pueblo al lado de Villafranca del Bierzo, por las montañas, al día siguiente vuelve a su pueblo. Vuelve destrozado porque se ha caído por zarzas, todo lo que le haya pillado por delante era de noche para salvar la vida, está lleno de heridas, arañazos, y va a buscar a su mejor amigo. Y su mejor amigo es el hermano mayor de Arsenio Marcos, el hombre que me trajo a mí 64 años después aquí. Entonces, como ha dicho esta mujer, aquí se hizo la primera exhumación científica en España. Había un grupo de forenses y de arqueólogos que estuvieron durante 3 fines de semana haciendo esta exhumación. Y aquí vinieron varios familiares, a veces de muy lejos, para pedirnos ayuda. Realmente la asociación la creamos porque la fosa estaba hacia allí. Aquí aparecieron 13 cuerpos, un cadáver, como ha dicho ella. Al día siguiente una familia que sí supo dónde estaban, al día siguiente de que los enterraron, le pagaron 50 pesetas a uno de los enterradores, se acordaban de más o menos a qué altura estaba por la descripción y ellos se llevaron el cadáver y nunca, yo creo que sé quiénes eran, pero la familia siempre me ha dicho que no, pero bueno, entiendo que lo hicieron con ese miedo ellos y no le contaron a nadie. Entonces, bueno, a partir de aquí nace la asociación porque hay, por ejemplo, una mujer que se llamaba Isabel González, de un pueblo que está a unos 60 kilómetros de aquí, que buscaba a su hermano Eduardo y vino a pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros estábamos haciendo un agujero en el suelo, pero estábamos haciendo un agujero en muchas cosas que este país había tratado de ocultar, ¿no? Sin saberlo. Como ha dicho Marco, había un sociólogo que me dio a mi clase, Jesús Ibáñez, que decía que una revolución siempre es una gran conversación. Entonces aquí empezó una conversación que había estado rota en España, ¿no? Aquí vino gente como esta mujer que sabía, que nos decía más sitios donde había cadáveres, que nos empezó a dar la dimensión, porque al principio nosotros pensábamos que estos desaparecidos estaban en el Bierzo. Aquí había muchos mineros y pensábamos que había sido una forma de represión especial en el Bierzo, ¿no? Y poco a poco empezamos a tirar del hilo y a saber que no era solo aquí, ¿no? Y bueno, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. 10 años después, ahí podéis leer una placa al lado de esa planta de romero que pusimos exactamente 10 años después de la exhumación. Y aquí montamos unos bafles y hubo varias intervenciones. Y yo dije una cosa, yo cuando hablo nunca apunto lo que voy a decir, pero me salió una frase que cuando me la escuché me pareció brutal, ¿no? Yo, ahora no lo parezco, yo he sido una persona muy vergonzosa. Muy vergonzosa porque ese secreto que me contó mi familia y que yo no podía contar, cuando yo era adolescente me hacía sentirme inferior. Yo era algo anómalo, algo que había que esconder, no sabía muy bien qué. Y la primera vez que yo hablé en público en mi vida para gente desconocida fue donde estoy exactamente ahora mismo. Había un grupo de jóvenes aquí, me invitaron a hacer un acto cuando se enteraron de que se iba a exhumar esto, y yo estaba con un papel temblando y contando quién era mi abuelo y lo que sabía entonces de los demás que estaban aquí. Y en el 10º aniversario me salió una frase que fue: aquí nació mi silencio, 30 años antes de que yo hubiera nacido, y aquí murió mi silencio, ¿no? Y esa es la historia de millones de personas en España. Que estas tragedias las callaron para siempre. Mi abuela murió en el verano de 1997. 22 años después de que hubiera muerto Franco. Yo me pasé todos los veranos de mi infancia, mi adolescencia,
y parte de mi juventud con ella. Jamás dijo el nombre de mi abuelo. Jamás contó algo triste ni alegre sobre él. Si cuando se murió mi abuela le hubieran hecho una autopsia, le hubieran encontrado los dientes clavados en la lengua. Este es un país que ha vivido y vive con los dientes clavados en la lengua. Todavía hay mucha gente, como decía Marco, que en los pueblos no se atreve a hablar. Y estamos en el año 2023. Porque el miedo en una sociedad tiene una larguísima esperanza de vida. Y si la política no hace nada por matarlo, aunque sea imaginario y ya no haya causas reales, el miedo sigue viviendo. Y ya acabo. Cuando yo vi y encontré este sitio, empecé a venir todos los fines de semana porque tenía la cabeza acelerada. Iba a Villafranca y hablaba con toda la gente que veía mayor a ver quién me contaba algo. Un día veo a un hombre de 70 y pico años sentado al lado de su casa leyendo el periódico. Hacía mucho sol, era el mediodía y la puerta de su casa estaba un poco abierta. Entonces yo me acerco y le enseño la foto que habéis visto de mi padre en la manifestación. Le explico que soy el nieto del hombre que tenía una tienda que se llamaba La Preferida, que era la tienda de mi abuelo, y él me empieza a hablar de unas mujeres a las que les raparon el pelo, que eran vecinas de mi abuela. Y mientras me está contando esto, yo estaba con dos amigos, veo en la puerta de la casa, ya digo, el sol estaba muy vertical, la puerta estaba entreabierta y veo una sombra que pasa de la izquierda a la derecha de la puerta. Y el hombre se ve que tiene ganas de contarme, vive todavía, tiene casi 100 años, se ve que tiene ganas de contarme cosas y está hablando. Y de repente de la puerta sale un susurro que dice, cállate. Y el hombre no lo oye porque está encantado contando cosas y de repente la voz del susurro, que era la de su mujer, sube un poco y dice, cállate. Pero el hombre no lo escucha. Y entonces veo que la sombra que hay detrás se va de la derecha a la izquierda. El hombre estaba sentado en una silla de camping y le colgaba un trozo de la chaqueta por un lado de la silla. Y de repente veo una cosa que me puso los pelos de punta. Veo que sale una mano desde abajo, va buscando la esquina de la chaqueta y cuando la encuentra la agarra y le pega un tiro. Y entonces el hombre mira para atrás y no volvió a hablar. Entonces, detrás de esa puerta había millones de personas en este país diciéndoles a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, cállate. Cállate, que hay otras formas de decirlo en España, que es la frase no te signifiques, que es lo que le decían a mucha gente cuando se metía en política. No te signifiques es una palabra coloquial en la cultura española, pero es trágica. Porque cuando Franco hace la ley de responsabilidades políticas, de la que ha hablado Marco para legalizar los asesinatos, uno de los crímenes por los que más gente se juzgó es por haberse significado, que quiere decir mostrar tus ideas favorables a la República. Entonces, si tener significado mata y no quieres morir, te tienes que volver insignificante. Y eso es lo que han sido familias como la mía durante décadas. Insignificantes. Nadie tenía que verlas, nadie tenía que escucharlas, nadie tenía que saber quiénes eran. Cuando se encontró la fosa, yo tenía uno de mis tíos, Manolo, el que fue con 6 años y sacó este anillo de mi abuelo. Cuando apareció la fosa, sacó del bolsillo una hoja, la abrió y dijo, era donde yo decía. Y nunca se lo había dicho a nadie. Pero él en 1976 estuvo en este lugar cuando esa casa se estaba construyendo, porque sale un dibujito como la obra. Hizo un croquis exactamente de este sitio. Pero el silencio de las familias hizo que nunca se lo contara a nadie. Nunca. Y cuando vio que aparecía donde dibujaba el plano, entonces sacó el plano y dijo, estaba donde yo decía. Y digo, no, tú no se lo has dicho a nadie. Si no, esto igual hubiera ocurrido antes. Entonces aquí hicimos un agujerito en un silencio, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me grabaron unos amigos una cosa aquí y yo hablé de un agujero en la niebla, ¿no? Como
un país que tiene su memoria llena de niebla, pero que de repente hacía un agujero y consigue ver algo de ese pasado. Y aquí decía, y ojalá podamos hacer muchos agujeros en esa niebla para saber lo que ocurrió en este país. 22 años y medio después, en España se han exhumado 1.200 fosas comunes. Hemos averiguado montones de cosas. Cuando Marco explicaba, tenemos 3.000 fichas, pero no son de gente de la misma fosa. O sea, no sé si se le ha entendido lo que quería decir. Tenemos 3.000 fichas individuales, pero no quiere decir que haya 10 fichas de una fosa. Una ficha es de una fosa como esta de 13. O sea, podemos extender eso a montones de fosas comunes de las que tenemos alguna información. Nosotros hacemos esto sin ninguna ayuda pública. El gobierno español subvenciona algunas exhumaciones. Nosotros estamos en contra de que esto se subvencione, porque los derechos humanos en una democracia no se subvencionan. Los derechos humanos en una democracia se tienen que garantizar. No puede ser que pongas un poquito de dinero para garantizar los derechos humanos y que haya montones de personas que han sufrido violaciones de derechos humanos y como no consiguen ese dinero no tienen ninguna reparación. Y nuestra lucha con el gobierno es que cree una institución para que, como dice Marco, en vez de acudir a nosotros, la gente pueda acudir a un gobierno y que la cuide. Y acabo con una frase que me decía mi padre, que creo que también explica muchas cosas de la personalidad y de la cultura española. Cuando yo era adolescente y tenía conflictos con mi padre me decía una frase que era la enseñanza que él había sacado de lo que vivió su padre. Y me decía, el que vive de sueños muere de realidades. Entonces, a una sociedad, cuando le matan los sueños, deja de soñar. Y eso explica muchas cosas de lo que es hoy la sociedad española. Nos permite entender, por ejemplo, ya me meto en cosas más sociológicas, que España tiene la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Cuando fue la crisis de 2008, España tuvo una tasa de paro juvenil del 50%. Y esos jóvenes ni siquiera dieron una patada a una papelera. No tenían ningún conflicto social. Y para programar esa falta de conflicto, hace falta hacer un trabajo en las familias. Yo donde veo eso, veo franquismo. Donde hay despolitización, hay cultura franquista. Entonces, aquí seguimos teniendo un 26% de paro juvenil. Vosotros y vosotras, o muchos de vosotros y vosotras, no vais a volver a casa de sus padres. En España la edad media de emancipación está ahora mismo en los 28 años, la media. Eso quiere decir que hay mucha gente que va a vivir con sus padres hasta los 35. Y esa gente no tiene ningún conflicto, porque sus familias, como la mía, los han educado para evitar el conflicto. Y eso explica muchas cosas de la personalidad española, que es que ante los conflictos no vemos posibilidad de soluciones. Somos evitativos, nos vamos por otro camino, ¿no? Y en el fondo, ese es el aprendizaje que quedó en este país de toda esa violencia. Los conflictos hay que evitarlos. Mi abuelo lo mataron, entre otras cosas, porque en un periódico de Villafranca se atrevió a discutir con un conde. Un conde que escribió un artículo burlándose de la igualdad. Un artículo que empezaba con un poema de un autor del siglo XIX que se llamaba José María Palacios, que decía: el jorobado Torroba está pidiendo igualdad. ¿Quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Lo que planteaba este aristócrata, que era el hombre con más títulos nobiliarios en España, después del duque de Alba, y que vamos a ver su castillo ahora cuando entremos en Villafranca, es que el socialismo, los que querían igualdad, lo que querían es que todo el mundo estuviera mal como ellos. Mi abuelo se atrevió a contestarle en ese mismo periódico, donde nadie le contestaba, con una carta que acababa dando vivas al jorobado, ¿no? Mi padre de todo eso sacó que en la vida había que agachar la cabeza y evitar los problemas. Y eso explica muchísimas cosas de la realidad de la España de hoy. Y ya está, con esto acabo. Gracias. Gracias por haber venido.